¿Sabías que el juego puede cambiar completamente la forma en que tu organización aprende, trabaja y se transforma? Y que en la mayoría de los casos se malinterpreta la forma en que se ocupa. Un poder que tiene la capacidad real de poder transformar tu organización y que no está siendo utilizado de la forma adecuada. Y peor aún, muchas veces se confunde en la forma en que se utiliza. Y es porque todavía existe la idea de que jugar es poco serio y si es entretenido no tiene impacto. Por eso muchas organizaciones lo evitan. Y las organizaciones que sí lo están ocupando, lo ocupan desde la superficie. Por ejemplo, solo escuchar frases como he gamificado porque en las reuniones ocupo Kahoot. O sí, también ocupamos gamificación porque en los talleres lo hacemos más lúdicos. O también el famoso metimos juegos dentro de las capacitaciones. Pero literalmente eso no es nada comparado con el poder real que tienen los juegos para transformar tu organización. Y en este video te voy a explicar las distintas diferencias que hay de la aplicación del poder del juego en tu organización para aprender mejor, transformarte y trabajar de forma más productiva y eficiente. Entonces, ordenemos bien esto. Cuando estamos hablando del poder del juego en las organizaciones, nos referimos a tres grandes bloques: gamificación, aprender y usar juegos con propósito y el advert gaming. Tres cosas completamente distintas. Si lo viésemos como un juego, son tres niveles distintos. Es decir, tres formas distintas para poder activar el cerebro. Hablemos de la primera, la gamificación, que es realmente donde ocurre el cambio. La gamificación es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos, como la educación, las organizaciones y en la vida cotidiana. Es utilizar lo mejor de los juegos desde el punto de vista de la mecánica para poder aplicarlo en un contexto donde quieras promover algo sostenidamente, ya sea para poder fidelizar o también para poder promover cambios. No es hacerlo entretenido puntualmente en un momento, sino que es acompañar un proceso. Por eso, esta estrategia debería ser una de las estrategias más importantes para poder promover el cambio. Y la razón es porque el juego es lo más potente que tenemos para poder activar el cerebro. Sin ir más lejos, Platón lo decía: yo puedo conocer más a una persona en una hora jugando que en un año de vida conversando. El reino animal aprende jugando. Es la mejor forma para poder generar esa motivación necesaria para poder reforzar el comportamiento o el patrón que estoy tratando de instaurar en mi organización, en la educación o en la vida cotidiana a través de los hábitos, los comportamientos. Por eso funciona muy bien en adopción de tecnología, en promoción de cultura, en procesos comerciales, en fidelización de clientes, fidelización de colaboradores y cualquier cosa que requiera cambio de hábito o comportamiento. Es decir, todo. La idea no es gamificar absolutamente todo, sino que lo más relevante e importante. También existe un error muy común, que es pensar que gamificar es solamente ocupar rankings, puntos, insignias, pero la verdad es que es mucho más profundo que eso. También se van a encontrar profesionales que hacen gamificación, pero lo hablan desde la teoría, no desde el sentimiento de lo que significa jugar y entender lo que genera el juego en tu cerebro. Y cuando eso ocurre, al final se diseña algo muy superficial que no tiene el efecto real. Hace un par de años atrás tuve el placer de poder conocer a Yukai Tu, que es el número 1 a nivel mundial en temas de gamificación, con quien además tuve el placer de hacer charlas juntos. Ya aprendí con él que detrás de la gamificación hay un poder bien importante que tiene que ver con el modelo que él diseñó, que es el Octalysis Framework. Ya voy a hacer un video para poder explicarles eso, pero tiene que ver con 8 motivadores que hacen que nuestro cerebro se active. Y alrededor de esos motivadores es cuando se utilizan las dinámicas lúdicas para generar ese efecto que necesito para que te muevas. Eso es gamificación. Es utilizar las ciencias del comportamiento con las mecánicas de juego para promover cambios sostenibles en el tiempo. Aprender con juegos y usar juegos con propósito. Aquí es donde se mezcla todo porque metemos cosas distintas en el mismo saco. El famoso Game-Based Learning y los Serious Games. Porque hay una diferencia súper clave. No es lo mismo aprender jugando que utilizar el juego con un propósito y un objetivo mucho más allá del entretenimiento. Aprender basado en juegos o Game-Based Learning en inglés tiene el objetivo súper claro, que es aprender, donde el juego es el medio. Aquí nos entretenemos y mientras nos entretenemos, aprendemos. Aquí voy a hablar de dos aplicaciones en particular. Primero, los juegos que ya existen, que son comerciales. Por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1 o los pilotos de aviones o helicópteros ocupan videojuegos para poder entrenar. Los pilotos de la Fórmula 1 ocupan Assetto Corsa porque el Assetto Corsa
permite hacer modificaciones para que se acerque a la realidad. Los pilotos de helicópteros o de aviones ocupan generalmente el Microsoft Flight Simulator porque se acerca muchísimo a la realidad. También se pueden utilizar otros videojuegos para poder desarrollar habilidades como la comunicación en equipo. Por ejemplo, el Kansas City, cuando ganó el Super Bowl, uno de sus jugadores asoció la victoria al Call of Duty, porque cuando estaban en las concentraciones antes de los partidos, jugaban Call of Duty, donde eso hizo que cohesionaran mejor la comunicación y se tradujera en una mejora dentro del campo de juego. Pero también hay otra vertical que son los videojuegos diseñados para el aprendizaje. Aquí existen empresas muy buenas que lo que hacen es diseñar videojuegos corporativos que son diseñados especialmente para aprender. También desde el punto de vista educacional. Es muy común hoy día y cada vez es más masivo ver capacitaciones que sean mucho más lúdicas. Y aquí es donde entra un concepto más desde el punto de vista lúdico, donde sí parece un juego y es un videojuego, y otro que no es tanto un videojuego, pero sí tiene una lúdica detrás para poder aprender jugando. Ahora vamos con los serious games, los juegos serios. Aquí cambia completamente la lógica, porque no es principalmente aprender. Es más, por ejemplo, diseñar una estrategia, crear conciencia, provocar reflexión, entre otros. Un juego serio es una experiencia interactiva que va con un objetivo más allá que el entretenimiento. Lo importante de esto es que la dinámica se diseña como una intervención interactiva para lograr este objetivo que te estás proponiendo. Pero es puntual, no es en el tiempo, porque si no ahí entramos en la gamificación. El ejemplo más común para esto es el famoso Lego Serious Play. Aquí no estás ocupando Legos para entretenerte, estás ocupando los bloques para poder generar algo. El objetivo no es el entretenimiento, lo vas a hacer, obvio, y eso va a generar que tu cerebro se sienta más cómodo para reflexionar, diseñar, generar conversaciones. Es muy utilizado, por ejemplo, para enseñar sobre agilidad, o para diseñar una historia que se enfoque después en un propósito, o para entender también a los usuarios. Este tipo de aplicaciones permite pensar mejor, construir ideas, tomar decisiones, generar conversaciones profundas. Y si lo simplificamos muy bien, el Game Based Learning tiene foco en aprender y el Serious Game tiene foco en intervenir. Y por último, el Advert Gaming. Esto no está tan relacionado con la organización hacia adentro, sino que está relacionado con la organización hacia afuera. Este es menos conocido, pero es extremadamente potente. Es cuando se utilizan los videojuegos para poder conectar con tu audiencia. Hay muy buenos ejemplos donde se utilizan videojuegos comerciales para poder conectar con marcas. Por ejemplo, en Call of Duty, nuevamente utilizando ese videojuego, se utilizó Monster para poder generar un enganche entre la bebida energética y el videojuego. Entonces te comprabas la bebida, escaneabas el QR y con eso tenías un skin, que es un personaje, donde tenía además la M de Monster. O también tenemos el caso en Chile del Banco de Chile, que diseñó un mapa en Fortnite para que los niños pudieran recolectar monedas y esas monedas se recolectaran y se depositaran en un banco virtual que estaba dentro de Fortnite, y eso se traducía en donaciones para la Teletón. Recapitulando, el desafío del uso del poder de los juegos es que muchas organizaciones están explorando en este mundo, pero como no tienen una guía o no tienen el conocimiento para poder explotarlo realmente, están teniendo casos sin el resultado esperado, y eso está haciendo que cada vez más este tipo de dinámica no tengan la relevancia que realmente deberían tener. Esto hace que se generen dinámicas entretenidas pero vacías, sin propósito, juegos o sistemas desconectados del objetivo que estaba tratando de buscar, o sistemas que motivan al inicio pero se caen en el proceso. Porque al final detrás del juego no es solo entretención, hay biología. Entonces, ¿cómo usarlo bien? Lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar, de diseñar algo con el poder de los juegos para hacerlo entretenido. Ese no es el objetivo es hacerlo motivante y que el cerebro disfrute y se mantenga dentro de los objetivos que tú quieres lograr. Segundo, define qué necesitas. Cambiar comportamientos, gamificación. Diseñar una experiencia para generar conciencia, reflexión o desarrollo, aprendizaje basado en juegos o juegos serios. Y por último, conectar con tu audiencia, Advert Gaming. Tercero, no copies. Diseña por ti mismo el sistema que necesitas. La razón es porque lo que funcionó para algunos puede que no funcione para otros. Y cuarto, grábatelo muy bien. El juego no es infantil. El promedio de edad de los que juegan videojuegos es de 43 años. Y es una de las formas más sofisticadas para poder promover el aprendizaje y también la instalación de hábitos y comportamientos. Hoy las organizaciones quieren cambiar más rápido que nunca, pero siguen diseñando de la misma forma de siempre y sin considerar
esta estrategia que es tremendamente potente, que es el poder del juego. Al final no se trata de hacerlo entretenido, se trata de hacerlo jugable, cosa que las personas quieran ser parte de. Y te dejo con esta frase: algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero sí algo serio puede ser sinónimo de aburrido para nuestro cerebro. Si quieres aprender más de esto, contáctame. Visita mi página web www.keepplaying.cl/empresas y podrás ver la forma en que puedo llevar este conocimiento a tu organización y principalmente a tu equipo, para que tenga la autonomía necesaria para poder diseñar sus propios sistemas de cambio basado en el poder del juego. Nos vemos.